si algo se le atoraba, buscaba a la gente que sí sabía. Sí, decían que para ser un buen ejecutivo o un buen líder, necesitas tener el número telefónico de la persona que sabe. El negocio de papá pues, se acabó y lo aceptó en el momento, ¿sí? Y cerró y le buscó por otro lado, ¿no? O sea, no se quedó simplemente ya no tengo negocio, ay pobrecito de mí. Y eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? No es el líder que trata de parar el cuello, estamos muertos. Él siempre buscaba que su gente se parara el cuello y que trabajara, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo eras tú en esos inicios? Muy lactoso y muy engreído. Y hay una frase, algo que me dijiste que me marcó en esos primeros meses, donde me dijiste... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al primer episodio de Líderes en Contexto. Mi nombre es Romualdo Tillería Gómez y el día de hoy quiero empezar este podcast entrevistando a la persona que profesionalmente más admiro, el ingeniero Romualdo Tillería Beltrán, mi padre, que es un empresario muy reconocido, no solo por ser el presidente del Grupo Industrial Tillería, el director general de ZigZag, sino también porque participa de manera activa en los consejos de universidades como el Tecnológico Monterrey, aquí en Hidalgo, instituciones financieras como BBVA también aquí en Hidalgo, en el Consejo Regional, en el Hospital Español, en Nacional Financiera. Van a conocer a una persona que además de ser un profesional, es una gran persona. Y está mal que lo diga yo, pero lo he escuchado de muchas personas que te conocen, Pa. Muchas gracias por haber aceptado este primer episodio y estar con nosotros. Pues a mí me da mucho gusto que hagamos mucha participación. O sea, creo que México necesita de mucho desarrollo, mucho crecimiento y el principal crecimiento que necesitamos es en la persona. ¿Sí? El crecimiento, el lograr tener un desarrollo como ciudad, como país, como mundo, empieza por hacer las cosas bien uno mismo. Y gracias por todos los elogios que me mandaste, pero ahí estamos, con mucho gusto. Muy bien, el ingeniero y yo trabajamos juntos ya desde hace unos años, 2008 empezamos trabajando en la empresa, pero tu historia en las empresas familiares tiene, pues ya desde estar trabajando con tu propio padre. Platícanos un poquito cómo fueron tus inicios en las empresas y en este mundo de las empresas familiares. A ver, sí, la verdad es que yo nací en una familia empresaria. Yo nací en algo que a mí me da mucho orgullo, gente emprendedora, gente que puedas desarrollar, y no solamente mi papá, es toda la organización y toda la familia siempre ha sido pues, pro Hidalgo, pro desarrollo de empresas y de crecimiento. La empresa familiar nuestra pues, data desde mi abuelo que ferreterías y fueron creciendo, en esto fueron desarrollando muchas cosas y precisamente empezamos en el año 64 a irnos a la industria con Applied Power y después fue Silos y Camiones, después Transportes Teñería y nosotros lo vivimos como hijos, ¿sí? Por muchos años, ¿sí? Y aprendimos que tenemos que tenerle cariño a esa empresa familiar para poderlo hacer, sobre todo con mucha ética y respetando pues, el desarrollo de cada una de las personas y cada una de las gentes. ¿Sí? Yo entro en trabajo, ¿sí? En 1980, cuando yo me gradué, el primer trabajo era ir a capacitarme a los Estados Unidos porque iba a ser el director de Applied Power México y pues necesitábamos adquirir experiencia. Después, por cosas del destino, yo me quedé trabajando en Silos y Camiones y fuimos creciendo ese desarrollo. Me acuerdo en los primeros años con mi papá,
Sí, él es una persona nata, fue emprendedor siempre, le gustó hacer nuevos negocios, le gustó hacer muchas cosas y mucho desarrollo y pues afortunadamente hoy la empresa que tenemos o todo el grupo que tenemos pues es gracias a ese emprendimiento que se tuvo en los primeros años. Muy bien, y hablabas de tu abuelo, de mi bisabuelo, que llegó de España a trabajar en el sector ferretero. ¿Qué es lo que viste o aprendiste de él primero? A ver, fue una persona que llegó de España y él venía a trabajar en la casa MacIver, ¿sí? Una casa de un amigo de él, que es el señor MacIver, y le dio trabajo. Después, con la ayuda y con el trabajo personal, fue haciendo sus ahorros y platicó con el señor MacIver si podía independizarse y empieza su primer ferretería, una ferretería chiquita de materiales de construcción que empieza a desarrollar y empieza a crecer. Después, él deja la dirección ya teniendo varias empresas, 4 o 5 ferreterías, y mi padre continuó en eso, siendo el quinto de su familia. Lo que yo puedo decir es el amor por desarrollar, por crecer y por cuidar las empresas es algo que aprendimos mucho del abuelo, ¿no? Muy bien, y después pues viene mi abuelo, tu padre, que desde segundo de secundaria empieza a trabajar en las empresas familiares. ¿Cómo fueron esos primeros comienzos, digamos, del abuelo? Papá fue uno del quinto hijo de familia de 7. Se queda en México porque muchos de sus hermanos se fueron a estudiar a España, ¿sí? Y la guerra de España los detuvo allá y no se pudieron regresar, pero mi papá estuvo aquí trabajando con su papá desde muy chico. Él decide irse a Canadá a aprender inglés. Sí, la verdad es que estuvo un año en la escuela, sí, y después lo que hizo es contratarse en la International Harvester como supervisor de calidad, que en su desarrollo como supervisor de calidad vio muchas mejoras que se podían hacer a las combinadas, al todo el equipo de ellos, que le propuso al director de ingeniería de calidad y empezó a desarrollar muchas alternativas. Así fue su desarrollo, que lo pusieron como director de todo el área de calidad de International Harvester en Canadá. Después regresa, ¿sí? Y regresa siendo, y lo reconozco, él estudió hasta segundo de secundaria, pero lo que él me transmitió desde mucho tiempo es, ¿quieres realmente desarrollarte y crecer rápido? Sí, pues tienes que educarte. Sí, la puedes aprender todo, no me cabe en la menor duda, y él lo demostró. Él era un ingeniero nato. Sí, nosotros con toda la ingeniería que habíamos estudiado en el TEC de Monterrey y todo eso, sacábamos los cálculos, sacábamos las cosas y pues él nos decía, no, por aquí no va, por acá va. Y esa es una viga de 10 pulgadas. Y cuando hacía los cálculos y veía, pues efectivamente era una viga de 10 pulgadas. O el peso, el centro de gravedad de las pipas tiene que estar 30 centímetros adelante o 20 centímetros atrás. Y al final de cuentas hacíamos los cálculos por métodos matemáticos y al final daba, ¿no? Entonces, la experiencia que él dijo es, ¿qué tan rápido quieres llegar a tener una capacidad de desarrollo? Sí, la escuela te ayuda muchísimo para empezar. Después lo tienes que aprender en los negocios. Y eso fue lo que nos dejó de aprendizaje, pero no así como él formó más de 14 empresas, sí, que hoy están funcionando 4 de ellas, y al final es algo que a través de los años hemos aprendido que la empresa familiar tiene un don, tiene algo que incita a la gente
a trabajar y puso el lema que él puso es: la empresa vale lo que su gente vale. Entonces, sí, si nosotros queremos tener una empresa exitosa, necesitamos tener personas exitosas. Y personas exitosas son aquellas que pues, quieran a la compañía, vivan y estén integrados en ese ecosistema que es la empresa familiar. Y bueno, para ir midiendo el valor de una persona, pues el conocimiento, como decías, es importante. El abuelo, por una u otra circunstancia, no pudo concluir sus estudios, se dedicó al trabajo, pero mencionas, y lo mencionas bien, no fue un tema de suerte el hecho de que él tuviese esos conocimientos ingenieriles, y seguramente a muchas personas les está pasando el día de hoy que tienen que dejar la escuela para dedicarse a atender los negocios de la familia o para atender alguna circunstancia particular. ¿De dónde sacó el abuelo esos conocimientos? ¿Qué es lo que tenía él que, a pesar de tener esa desventaja, pudo reducirla de otra forma? A ver, él se comía los libros. Por ejemplo, tuvo un rancho, ¿sí? Y en su lugar de estudio, de lectura, tenía más de 40 libros de siembra, de combinadas, de equipo, de riego por aspersión, de todo. No se quedaba simplemente no sé, sino buscaba el conocimiento, ¿no? Yo no me imagino ahorita, sí, con el ChatGPT o con todo lo que tenemos de información en la nube, qué tanto podría explotar él, porque lo que tenía es un objetivo, quería hacer algo. Y entonces se dedicaba a estudiar, se dedicaba a buscar la información para lograr lo que él quería, ¿no? Y pues así fue desarrollando sus negocios. Esas historias de éxito que no se hacen por casualidad y que no se hacen de manera espontánea, sino se hacen con muchísimo esfuerzo, y uno de ellos tiene que ver con estarse actualizando constantemente. Totalmente. O sea, la persona que no acepta, que no sabe, ¿sí? Es la persona que no crece. Si tú sabes que no sabes, ponte y busca lo que quieras aprender. Y ese era su lema. ¿Cómo podemos hacer o desarrollar esto? También es cierto, tuvo muchísimos amigos. ¿Por qué? Porque era muy preguntón. ¿Sí? Si algo se le atoraba, buscaba a la gente que sí sabía. ¿Sí? Decían que para ser un buen ejecutivo o un buen líder, necesitas tener el número telefónico de la persona que sabe. ¿Sí? Y él tenía ese don. Lo primero era, hacía muy fácil amigos, hacía muy fácil relaciones, y con ello pues, también buscaba gente que era afín a él y que le gustaba los mismos temas, ¿no? Y por eso fue que desarrolló muchas cosas y muy variado. Muy bien, y al final conocimiento se le suma la parte de experiencia, y que bueno, al final atreviéndote a hacer las cosas, estoy seguro que pudo lograr también adquirir y conocer mucho lo que él sabía. Al final de cuentas, él formó muchas empresas y también cerró muchas empresas que no daban en su momento o que la oportunidad se había acabado, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, tenía compañías que manejaban cemento y eran distribuidoras de cemento. En ese caso se vendió la compañía Tolteca, que era el distribuidor y fue el distribuidor más grande de Tolteca, se lo vendió a Cemex y Cemex pues, puso sus distribuidores y el negocio de papá pues, se acabó y lo aceptó en el momento, ¿sí? Y cerró y le buscó por otro lado, ¿no? O sea, no se quedó simplemente ya no tengo negocio, ay pobrecito de mí, sino, a ver, esto ya terminó el ciclo, ya no es rentable, ahora vamos a empezar con otro negocio o con otra área. Y ideas tenía para dar y regalar. ¿Sí? Él decía, entre más gente tengo, más oportunidades de crear negocios podemos hacer. Entonces, cuiden a su gente, ¿no? Y ese era el mensaje. Si tú cuidas a tu gente y la gente está contigo, puedes hacer muchas cosas en toda tu vida. Y hizo muchísimas cosas. Y en el área de Hidalgo, por ejemplo, el TEC de Monterrey,
pues fue su idea, ¿sí? Él, al final de cuentas, vio la oportunidad de que en Pachuca hubiera una universidad de primer mundo y fue al TEC de Monterrey e insistió, aunque el TEC no quería porque nos ponía muchas trabas y nos ponían muchos requisitos, pues buscó qué se necesitaba y se encontró pues tanto compañeros que lo apoyaban como pues así que terrenos y cosas para poder hacer el TEC de Monterrey, y hoy esta es la institución más reconocida en el estado. Muy bien, y entonces esa voluntad de querer hacer las cosas que viene muy de la mano de el no conformarse, ¿no? Muchas veces, y sobre todo nosotros los jóvenes que de repente salimos del colegio y queremos o creemos saberlo todo y creemos que tenemos las metodologías y el mundo cambiante, lo que aprendiste en la escuela seguramente hoy ya no necesariamente es actualizado o ya no necesariamente es relevante. Y bueno, ese primer aprendizaje, gracias por compartirlo, de no quedarnos estancados, de estar constantemente aprendiendo, constantemente actualizándonos. Y hoy pues no tenemos ninguna excusa en este año donde la tecnología y donde el conocimiento está al alcance incluso de nuestros celulares. Y hoy ya con la inteligencia artificial, ya hasta con una pregunta como tal. ¿Qué fue para ti ese primer día en el que entraste a trabajar con él? A ver, nosotros como hijos de Romualdo Tellería nos puso a trabajar desde chiquitos, ¿no? O sea, teníamos una alberca y había que ponerle la tapa para que no se enfriara la alberca y podía y tenía mucha gente que le podía ayudar a hacer la tapa, ¿no? No ponía a sus hijos a que armaran la tapa y a que movía. ¿Por qué? Porque él sabía que el hacer es algo importante en tu vida, ¿no? Y si no haces, no te desarrollas y no creces, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Si tú haces las cosas, empiezas a generar un conocimiento que después te da una ventaja competitiva por muchos años. Entonces, cuando yo llego aquí, pues bueno, al final te conté que me fui a Estados Unidos y de aquí regresando me dice, ahora sí, ¿a dónde quieres estar? Y la primera que me mandó es a la ingeniería de silos y camiones que estuve trabajando y estuve revisando cómo estaba y cómo se desarrollaba, y pues esa área me gustaba, porque yo estudié ingeniería industrial y empezamos a ver mejoras y empezamos a ver qué podíamos hacer y pues empezamos en silos a crecer y a verlo. Independientemente de eso, siempre me participó de los demás negocios que él tenía, y cualquier duda, cualquier pregunta, pues nos compaginábamos y trabajábamos juntos para ver cómo lo resolvía, ¿no? Era una persona abierta, no se guardaba nada para él, sino simplemente lo veía con su gente más valiosa, ¿no? Y pues siempre fue decir, oye, ¿qué hacemos, no? Y cómo desarrollamos, ¿no? Ayer, el día viernes, tuvimos una sesión del Leadership Talk en donde hablábamos de, ¿sí?, qué es lo que tú necesitas para hacer un buen liderazgo, para tener eso. Y al final de cuentas, me quedó muy claro en la sesión es callarte la boca, aprender a escuchar y buscar las oportunidades de crecimiento siempre, ¿no? Entonces, él lo hacía y lo hacía bien, y además te daba la inquietud, oye, necesitamos hacer esto, ¿qué propones o qué podemos hacerlo? Y te dejaba que pensaras tú cómo hacerlo. Y eso fue, pues, así que de repente yo llegaba con él y dijo, no, aquí ya no puedo, ya no quiero cambiar, tengo que cerrar la compañía. A ver, tranquilo, ¿qué te pasa? No, es que tenemos este problema y esto. A ver, ¿sí? Y que si no hubiéramos tenido ese problema, ¿qué hubiéramos hecho? No, pues esto y esto, pues hazlo, ¿sí? No esperes a que sería bueno, sino hazlo, que necesitas y que te apoyo, ¿no? Y siempre con la mano izquierda de decir, vamos adelante, y los fracasos, para él no eran fracasos, eran aprendizajes y desarrollábamos más cosas, ¿no? Entonces, pues eso me lo enseñó, ¿no? Todo no puede estar tan mal que no tenga solución,
Y si no tienes solución, también acéptalo y cómo cambiamos, ¿no? Pero siempre hacia adelante y con visión. Hay quienes dicen que de las crisis están las buenas oportunidades, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo, que vivirlo. ¿Qué cualidades o qué veías en él que hacía que este tema de decirte tranquilo, todo tiene solución, las cosas malas suceden por algo, tómalo a lo bueno, fuera realmente concreto, no sonaran a palabras vacías, sino fuera realmente una filosofía de vida? ¿Qué tenía él? Lo que tenía es que nunca se echaba para atrás, ¿no? Siempre estaba enfrente y ayudándote. O sea, sí te decía, vamos para adelante, búscale esto, pero pues estaba pendiente de que lo lograras, ¿no? Y que crecieras. Y así tenías a toda su gente, ¿no? O sea, era realmente alguien que veía soporte. Y cuando no hacías las cosas, te decía, a ver, chaparrito, ven para acá. Y le encantaba dejar por escrito, escribía todo. Y a ver, ve esto y pruébalo así, pruébalo acá. Y cuando regresaba, sacaba su hojita. ¿Y esto qué hiciste? No, pues esto no lo hice. Bueno, pues entonces la consecuencia es lo que no lograste. Y, ¿verdad que sí? Pues se podía, ¿verdad que sí? Esto, pues te felicito, ¿no? Porque siempre te daba el crédito. Y eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? No es el líder que trata de parar el cuello, él, estamos muertos. Él siempre buscaba que su gente se parara el cuello y que trabajara, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo llegó a fundar más de 14 empresas muy reconocidas, algunas de ellas de manera no solo nacional, sino internacional, en momentos donde el mercado no estaba tan abierto. ¿Cómo eras tú en esos inicios? Muy latoso y muy engreído. La verdad es que el TEC te enseña a mucho conocimiento, te empodera mucho, pero algo que teníamos en tiempos pasados, y hoy está cambiando el TEC en buscar ese ser humano y no el técnico. Sí, porque en esa época lo que veíamos era matemáticas, era logística, era física, de todo, pero en realidad temas blandos eran pocos los que se veían. Hoy ha cambiado mucho y qué bueno que cambió el mundo y cambió la gente a buscar lo humano, pero también lo técnico, ¿no? O sea, al final de cuentas, si no tienes conocimiento técnico, no vas a avanzar, pero si no tienes ese ser humano que necesitas ver y generar equipos de trabajo, tampoco vas a poder crecer, ¿no? Entonces, el aprendizaje es, a ver, ¿sí? Hay veces que decía, a ver, tengo que arar con ustedes, ¿no? O sea, los güeyes hay que hacerlo, que caminen, ¿sí? Y de repente te decía, oye, ¿vas a hacerlo o no lo vas a hacer, no? Y la verdad es que cuando tú identificas que te está retando y que te está poniendo y lo quieres hacer, creces. Cuando ese reto lo sientes como regaño y te vas, sí, pues no creces. Al final de cuentas, la manera de decirlo quizás es un estilo de cada persona, pero la manera de que tú interpretes lo que te quiere decir es de cada uno. Tú puedes saber si esos crecimientos, si esos fracasos puedes hacerlo para desarrollarte y crecer, o esos fracasos te hacen chiquito, te hacen menos y dejas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, de repente era duro, ¿sí? No me cabe la menor duda, como cualquier líder, pero siempre había una salida, ¿no? Siempre había un apapacho, una palmada y se aseguraba de que al final pues salíamos de repente peleados porque él quería hacer una cosa y yo quería hacer otra y esto, y después te aseguraba que entendiera qué es lo correcto y qué es lo que teníamos que hacer y seguir para adelante, ¿no? O sea, muchas veces había enfrentamientos, pero muchas veces decías, bueno, y pues a lo mejor tienes razón, ¿no? Y le cambiaba, o si no, le demostrabas cómo tú pensabas poder hacer las cosas, pero nunca se cerró a una opción,
¿sí? Siempre te da una salida para poderlo hacer y desarrollar. Fueron años difíciles porque la economía del año 80 al año 95, al año 96 que él pues vivió y estuvo a cargo del Grupo Industrial Tellería, fueron años que él le llamaba en Estados Unidos que México era una montaña rusa. ¿Por qué? Porque de repente estábamos abajo y subíamos como la espuma y éramos los héroes. Pero al siguiente año, pum, caíamos. Y el otro año, y fueron épocas de devaluaciones y de buenos negocios, de malos negocios y de falta de trabajo y de falta de crecimiento, pero nunca fue un estado financiero normal, sino siempre fue picos y valles, que decías, oye, si estamos haciendo lo mismo el año pasado, ¿por qué no tenemos los resultados del año pasado? Pues porque el entorno cambió y tenemos que entender que ese entorno lo tenemos que retar y lo tenemos que ver, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la devaluación del año donde López Portillo quería defender el peso como perro? Sí, pero al final de cuentas nos devaluó la moneda, pero la consecuencia de haberla devaluado es todo el gasto que se hizo, ¿sí? En los años 70, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos y por ahí vamos creciendo y desarrollando y aprendiendo, ¿sí? Y pues no ha cambiado mucho la historia de antes a hoy, ¿no? Sí, escuchaba hace unos meses una analogía que decía alguien que había dos tipos de personas, quienes les gustaban estar en la feria, en los caballitos, ¿no? En el carrusel, donde era muy predecible y hasta cierto punto era muy estable ese juego, ¿no? Sabías que dabas una vuelta y cada X tiempo regresabas exactamente al mismo lugar. Si levantas y saludabas a la gente de abajo. Exacto. Y luego están las montañas rusas, donde incluso algunas están obscuras, algunas otras no sabes si vas a bajar, si vas a subir. Decían que el reto del empresario y sobre todo en las empresas familiares, pero estoy también seguro que en las públicas, pues es justamente el agarrar el gusto de estar montado en una montaña rusa donde no sabes cuál es la siguiente vuelta o la siguiente bajada, la siguiente subida. Llegó el momento donde en el 96 te quedaste al frente del grupo. Estoy seguro que te hacía falta el abuelo en esos momentos de dificultad. ¿Cómo lograste salir adelante sin el abuelo? Bueno, la primera es aceptar que no estaba el abuelo, ¿sí? Y ver en qué teníamos y qué gente teníamos para trabajar, ¿no? Y la verdad es que creo que lo hicimos bien, lo hicimos de crecimiento, de desarrollo, y teníamos gente que nos apoyaba y nos apoyaba muy bien, ¿no? O sea, mucho de la historia del grupo pues fue ir buscando talentos que te ayudaran y aceptar que no todo lo sabes tú, sino que el equipo es mucho más fuerte que tú mismo como persona, ¿no? Y empezamos a desarrollar y sabíamos dónde queríamos ir, sabíamos qué teníamos que hacer y empezamos a desarrollarlo, ¿no? En esa época nos tocó la época de pagar los platos rotos, porque nos agarró con una deuda de bancos muy, muy fuerte. El año 96, 97 pagamos más de intereses que el mismo capital que habíamos pedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque los intereses estábamos al 100%, al 200%, ¿no? Y eso pues fue un crecimiento pues que lo aceptamos, que lo vimos y fuimos poco a poco andando. La verdad es que él dejó arreglados con los bancos ese crecimiento, ese ir a 7 años de pago, pero al final pues, lo logramos y lo logramos bien. Sí, la clave fue sí, cómo hacíamos equipo y cómo empezábamos con un consejo de administración y cómo estábamos desarrollando la gente. Y me lleva al tercer elemento, creo. Hablamos de conocimiento, hablamos de experiencia, pues el tema de actitud. Y llegó el momento donde tu hijo llegó a trabajar contigo. Todo bien, Con una actitud muy arrogante, probablemente,
Inmiscuido en un tema que nos pasa a muchos cuando salimos de la carrera. Escuchaba a Dale Carnegie que lo mencionaba como la trampa del conocimiento, ¿no? Donde tienes todo el conocimiento teórico, pero no tienes ningún conocimiento en cuestión de experiencia y te sientes que lo sabes todo y sientes que al llegar todo está mal. Y hay una frase, algo que me dijiste que me marcó en esos primeros meses, donde me dijiste: Romualdo, no hay un empresario, no conozco un solo empresario solo. Y eso me quedó muy grabado. Y que creo que habla mucho del acompañarte, de rodearte de gente que conozca, de tener esa apertura, que ya lo entiendo, lo aprendiste del abuelo. ¿Qué para ti es esa frase o eso que me dijiste? No hay ningún empresario, o no conozco ningún empresario exitoso solo. A ver, sí, el mundo está enorme y hoy la información y los conocimientos se desarrollan Hablábamos hace tiempo que, por ejemplo, en China, ¿sí?, se gradúan 1 millón de ingenieros al año. ¿Cuánto pueden desarrollar 1 millón de ingenieros en tecnología, en desarrollo? Pues todo lo del mundo. Si tú no aprendes a colaborar, a hacer el efecto colaborativo de jalar la información, tener la información y crecerla, pues seguramente tu información, si te la guardas y no la compartes, pues se va a desaparecer. Y además lo que tú aprendiste hace 1 año, hoy ya cambió. Sí, a ver, antes decíamos que el petróleo y el crecimiento de los coches de combustión había que hacerlo más eficiente, hoy ya el motor de combustión está saliendo y viene el motor eléctrico, pero ya viene el motor de hidrógeno y no sé qué más va a venir en el futuro. Entonces, si tú quieres quedar con tu ingeniería, vas a estar muerto. Lo que tenemos que hacer es colaborativo y creo que lo hemos aprendido mucho, con golpes o no golpes, pero al final es cómo participamos y cómo buscamos que nos ayuden los demás. Y eso yo creo que veniste a aportar algo que te ayuda a crecer, ¿sí?, como empresa y como equipo colaboradores, ¿no? Y eso pues es súper valioso y la verdad es que reconozco que hubo años difíciles, o sea, años de que me posicionaba yo con mi papá y tú ahora traíamos el mismo esquema de no entendimiento, pero no sé, llegó un momento de que pues tú aceptaste lo que era tu padre y yo acepté lo que era el desarrollo nuevo y el crecimiento nuevo, ¿no? Y además aceptar que tenemos que enseñar a desarrollar a la gente y que crezcan. ¿Por qué? Porque unos se van y otros se quedan. Y así es toda la secuencia de toda la empresa, ¿no? Nosotros, pues afortunadamente llevamos 56 años trabajando, ¿sí? Y pues ha pasado muchísima gente. El día de hoy estábamos ahí revisando la gente de instalaciones y nada más la suma de toda la experiencia que tenemos en el grupo de instaladores sumaba más de 500 años de instalaciones. Es muchísimo. Sí, pero es mucha gente que ha estado 30 años, 40 años con nosotros y sigue aportando, y hay mucha gente nueva que está arrancando, pero que empieza a desarrollar, ¿no? Entonces, pues es padrísimo, y es el conocimiento, y es aceptar que no lo sabes tú todo, y aceptar que eres humano, ¿no? Aceptar que nos podemos equivocar, que podemos hacer las cosas mal, pero cómo vamos hacia adelante a crecer las empresas y el desarrollo. Y pues yo sí quiero públicamente agradecerte ese entorno de entendimiento que hemos tenido, pues ha hecho que los últimos años tenga éxito la empresa. Hemos crecido más, no cabe la menor duda, ahí están los números, pero hemos crecido en gente y hemos crecido en un equipo de trabajo que hasta podemos darnos el lujo de tener una experiencia aquí en radio y televisión. Oye, yo entendí
no sé si temprano o tarde, que a veces lo importante no es lo que vas a decir, sino cómo lo vas a decir. Yo me acuerdo, había ideas donde yo estaba seguro, opinábamos exactamente lo mismo, pero aún así encontrábamos esos choques. Y yo lo entendí porque creo que la forma en la cual llegas y abordas cambios dentro de una organización, ¿no? Y a lo mejor, no, es que esto está mal por esto y quién sabe. Yo no me daba cuenta que en realidad estaba, pues de alguna otra forma atacando, ¿no? O se sentía como un ataque personal a ti, en ese caso en particular, pero nos pasa en todos lados. Muchas veces queremos cambiar, pero al momento de cambiar no cuidamos la forma en la que lo decimos y en la que promovemos el cambio. Eh, Para ti, ¿qué significa las formas? A ver, eso es todo. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero si no se entiende la gente cuál es tu finalidad última, ¿sí? Está difícil que podamos hacer un cambio. En el momento que entendamos cuál es la causa raíz, ¿sí? Del problema y cómo lo podemos solucionar, y no es cómo atacar lo que está mal o lo que está bien, sino es el cambio nos va a ayudar para qué y cómo lo vamos a poder desarrollar, pues ese es el momento que podemos ir creciendo y ir desarrollando. Y sí, la verdad es que la habilidad que tienes de empezar a darle entorno completo y empezar a tener mediciones sólidas de qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer, pues es algo que podemos ir trabajando, ¿no? Yo te reconozco, todo el Balance Scorecard nos empezó a dar pues, mediciones, ¿no? O sea, qué es cómo estamos actuando y cuáles son las diferencias o cuáles son las cosas que podemos cambiar. Entonces ya no es a la persona, sino es al objetivo que queremos llegar, los cambios que estamos proponiendo, ¿no? Y para eso es algo que hemos, pues creo que nos hemos entendido y sobre todo que hemos dado el trabajo en escucha, ¿no? O sea, hoy escuchar a nuestra gente juntos, de qué les duele y qué no les duele, ha sido un laboratorio para nosotros para podernos entender entre los dos. ¿Por qué? Porque ya no es problema nuestro entre si tú estás haciendo bien o yo estoy haciendo bien, sino que nuestra gente que está en el campo, que está trabajando, qué es lo que le gustaría ver diferente, ¿no? Y si lo cambiamos y si lo hacemos, pues vamos a ir creciendo. Esa humildad de escuchar a todos, yo la vi una vez contigo en un evento de empresarios. No sé si lo recuerdas, estoy seguro que no. Pero era un evento de empresarios, había un evento de networking y fue muy rápido donde empezaron a verse grupos o a hacerse algunos grupos. Y yo me acuerdo muy bien que había una persona que incluso en su aspecto no parecía un empresario, ¿no? Una persona incluso que venía con los zapatos sucios, con un aspecto desalineado y donde pues la gente en realidad lo iba aislando, lo fue aislando, nadie se acercó a platicar con él, nadie se acercó a integrarlo a su grupo de trabajo, de alguna otra forma lo ningunearon. Y una sola persona que sí se acercó y fuiste tú. Yo me acuerdo que había muchos empresarios importantes y yo decía a mi papá, ¿qué está haciendo? Que se venga aquí al grupo, mira, aquí está el empresario tal y el empresario tal y el directivo tal, etcétera, etcétera. Y tú estabas muy entrado hablando con esa persona. Estaban ustedes dos en una esquina y te pasaste todo el evento platicando con él. Al terminar, yo lo que te decía es, oye, perdiste la oportunidad de conocer a no sé cuánta gente y me dijiste, ¿sabes quién era esa persona? Y resulta que era uno de los grandes mineros a nivel Latinoamérica. Yo creo que esa persona tenía más dinero y más empresas y más gente a cargo que todo el salón junto, reunido. Y ahí entendí una cosa que es no juzgar a nadie y no creernos más que nadie, sino darnos la oportunidad de conocer a todos y escuchar a todos. ¿Qué mensaje le darías a esos
yo estoy seguro hay hijos, hay papás, hay empresarios o hay emprendedores o hay ejecutivos que nos están escuchando. ¿Qué consejo le darías a esas personas respecto a este punto? A ver, líderes en contextos, precisamente lo que andamos buscando es cómo ayudar a la gente a desarrollar. Y una de las cosas que necesitamos es aprendan a escuchar. No juzguen antes de recibir el mensaje que nos quieren mandar la gente. Ya después lo recibes y tú puedes juzgar, pero si ni siquiera lo escuchas, ¿cómo vamos a entender ese desarrollo y ese crecimiento? Y pues mil gracias por esta entrevista. La verdad es que vamos a tener muchos eventos y muchas cosas de ir desarrollando y creciéndolo. Y mi recomendación es la gente nos ayuda, no importa qué sea. ¿Sí? Y la gente que crees que no te va a ayudar es la que más te va a ayudar. ¿Sí? Así que me da lo mismo en dónde estemos parados, si es en la escuela, en la universidad, o es en el banco, o es esto. De repente oyes hablar a la gente y dices, a ver, me queda claro que por aquí es el camino, ¿no? Sí, pero si lo escuchas. Entonces, aprender a escuchar es algo que necesitamos hacerlo, y esa escucha, buscarlo y qué acciones puedes tomar con él. Pues muchísimas gracias por esto. Da para muchos episodios más. Esperemos que no sea el último y que haya muchos otros, porque seguramente hay mucho que platicar respecto a empresas familiares, pero también mucho que platicar de la experiencia que tú tienes en el mundo de manejo de materiales a granel, de carga especializada y muchos otros. Quisiera solamente ahondar un poquito en esa frase del abuelo, que tú la has hecho propia y que nos la has enseñado a toda la familia también a seguirla manteniendo y honrando, que es: la empresa vale lo que su gente valga. A ver, si tú tienes un buen equipo de trabajo y cuidas a la gente que tienes trabajando, vas a tener éxito. Si tú crees que hay dos entornos, uno el mío, ¿sí? Y el otro el del resto de la gente, estamos muertos. ¿Sí? Necesitamos hacer un equipo y crecer juntos. Y para crecer juntos tenemos que ayudarnos y ellos nos tienen que ayudar y generar esa confianza entre todos para lograr tener éxito en lo que emprendamos. No importa si es empresa, si es familia o si es en caso de desastre o que es caso de algún problema, que hemos tenido muchos y hemos buscado cómo podemos ayudar y apoyar, ¿no? A mí me quedó muy claro un aprendizaje de papá cuando fue el sismo del 85, ¿sí? Pues estábamos aquí todos apanicados, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y decidió usar a toda la fuerza que teníamos de los gatos hidráulicos, de las prensas, de todo y se hizo tanto equipos de silos como equipos de Applied Power, y fueron a rescatar mucha gente con las herramientas que nosotros vendíamos, ¿no? Y no se tocó el corazón de abrir las cajas de gatos nuevos, de prensas nuevas, de extractores para poder ir a ayudar a la gente, ¿no? Y de repente, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Pues quién sabe, ¿no? Estaba allá en México y él se fue, ¿sí? Con todo el equipo de trabajo enfrente. O sea, no es que ahí vayan a ver qué pueden ayudar, ¿no? Yo los espero aquí, me avisan que no, si no se va para enfrente, ¿no? Entonces, pues ese aprendizaje de tu gente te sigue como líder, ¿sí? No quiere decir que eres tú el único que sabe, sino eres tú el que organiza y desarrolla para que la gente pues crezca, ¿no? Y el reconocerle a la gente su conocimiento, reconocerle a la gente su desarrollo y crece. Y qué es la aportación que tiene siempre es importante, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Pues muchas gracias. Siempre aprendo algo nuevo. Espero que también este episodio ayude a muchos empresarios, a hijos de empresarios también que están a punto o entrando o durante el proceso de esta vida de empresas familiares, pues a seguir adelante, ¿no? Hay circunstancias positivas,
hay momentos de enormes retos, pero ya veíamos si ponemos a la gente primero, si las escuchamos, si tenemos esa humildad de dejarnos ayudar, las cosas son más fáciles. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio de Líderes en Contexto. Gracias. Gracias y dejar muy claro que las cosas no siempre salen bien a la primera, sino tenemos que irla trabajando y desarrollando, y la relación padre-hijo siempre será algo que tenemos que construir, y no a la primera vamos a ponernos de acuerdo, sino simplemente es ir haciendo y adaptándonos a ese contexto que nos tocó vivir de padre e hijo, ¿no? Y a mí me pasó con mi papá y ahora me pasa con mi hijo, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar y ya viene la siguiente generación que tenemos que crecer y tenemos que desarrollar. Gracias a todos. Gracias. Que tengan buena tarde. Okay. Listo. Gracias, Pa. Gracias.